están? El día de hoy vamos a hablar de un servicio muy importante para la administración remota de los equipos, que es el SSH o Secure Shell. El Secure Shell, o el SSH como es más conocido, es un servicio de arquitectura cliente-servidor. Es decir, se debe usar un programa cliente para conectarse al programa servidor. La característica más importante de este servicio es que es un servicio encriptado, es decir, toda la comunicación que se realiza entre el cliente y el servidor está encriptada de manera que cualquier persona que pueda capturar esa información no va a poder hacer nada con ella porque todo lo que capture va a estar encriptado. El Secure Shell usa por defecto el puerto TCP/22, pero podría usar cualquier otro puerto. Solo será necesario que el cliente que se va a conectar sepa a qué puerto debe conectarse para encontrarse con el servidor. Secure Shell, como dijimos, es un programa que permite administrar de forma remota un servidor. Pero ¿cómo funciona? Es básicamente un shell, o un intérprete de comandos, que se ejecuta a través de la red. Para conectarse al servidor nos va a pedir un nombre de usuario y una contraseña. Y luego tendremos un shell, una terminal de línea de comandos, como si estuviésemos frente al servidor. Ahora, el acceso con usuario y contraseña no es el único método de acceso, y por cierto no es el más seguro. Esto porque, una contraseña puede adivinarse o incluso filtrarse. Por ello existe otra forma de autenticarse contra el servicio y este método está basado en claves o keys y es parte de lo que vamos a ver hoy. Vamos a abrir una terminal y vamos a verificar si está instalado el servicio o instalarlo en su defecto. Para instalarlo vamos a ejecutar el comando sudo apt install open ssh server. Decimos que sí. Una vez que se encuentra instalado, usamos nuestros comandos para iniciar el servicio. Y para habilitar el servicio desde el boteo. Ya nos sale este error porque ya lo había habilitado. Ahora nos dice que no puede crear el alias SSH de service. Con esto yo ya puedo ingresar por SSH desde otro equipo. Ahora voy a probar acceder desde este mismo equipo porque no tengo otra máquina virtual, pero para ejemplificar cómo se daría el acceso. Vamos a abrir una nueva terminal.
dirección IP era 10.02.15. Vamos a ejecutar sh 10.02.15. Me hace una pregunta, le voy a decir que sí. Por el momento no nos preocupemos de lo que nos pregunta. Y me va a preguntar mi password. Le pongo mi password, el usuario. Y estoy logueado de forma remota a través del SSH a este equipo. También es necesario asegurarnos que el puerto 22, que es el puerto por defecto que usa el SSH, esté habilitado en el firewall del equipo. Ahora, eso sí es, como dijimos, que no cambiamos el puerto por defecto del servicio. Por otro lado, como comentamos, el uso de contraseñas no es el método más seguro de autenticación. Además, podemos usar claves que van a ser unos archivos especiales que vamos a intercambiar entre el cliente y el servidor una sola vez. Y luego de ello ya nos podremos conectar siempre y cuando contemos con estos archivos especiales en el equipo donde usamos el cliente y en donde está el servidor. Estos archivos están basados en un concepto llamado clave asimétrica. Para explicarlo es mejor arrancar por otro concepto, el de clave simétrica. Una clave simétrica es una clave que sirve tanto para encriptar como para desencriptar un archivo. Por ejemplo, cuando le agregamos una contraseña a un archivo zip, usamos la misma clave para encriptar y para desencriptar. Una clave asimétrica es una clave creada de tal forma que se usa una clave para encriptar, pero otra totalmente distinta para desencriptar. Las claves simétricas usan conceptos matemáticos que permiten que solo pueda existir siempre una sola clave que puede desencriptar un archivo basado en la clave usada para encriptarlo. E incluso no es posible desencriptarlo conociendo solamente la clave de encriptación. ¿Por qué se desarrolló este tipo de claves? Imagínense que necesitan pasar un mensaje encriptado con clave simétrica a través de un campo enemigo. Deben encontrar una forma segura de enviar el mensaje y además la clave de desencriptado. Esto obviamente supone un problema, ya que si el enemigo captura tanto el mensaje como la clave, fácilmente podría saber lo que decía el mensaje. La clave simétrica, o mejor dicho, las claves asimétricas, ya que son dos, una para encriptar y otra para desencriptar, se originan, como dijimos, de tal manera que solo es posible desencriptar un mensaje con la clave de desencriptado pareja de la clave de encriptado, y siempre se generan dos claves. A la clave de encriptado se le llama clave pública y a la de desencriptado clave privada. De esta manera, para encriptar un mensaje se usa la clave pública y para desencriptarlo se usa la clave privada. ¿Les parece que tiene sentido que una clave sea pública? La verdad que a la luz de las claves asimétricas sí, y ahora les explico por qué. Como cualquier mensaje encriptado con una clave pública solo puede ser desencriptado con una clave privada, no importa que todos conozcan la clave pública, ya que la única manera de acceder al mensaje original es con la clave privada. Y recordemos que ambas se generan al mismo tiempo y son totalmente diferentes. Por ello, si estamos en el campo de batalla, podemos enviar sin miedos a que sea interceptada una clave pública. No importa, de hecho el enemigo puede conocer la clave pública sin problemas, solamente va a servir para encriptar mensajes. Cualquiera que quiera compartir un secreto conmigo debe usar esa clave pública y solamente con la clave privada que fue generada con la clave pública podrá desencriptar ese mensaje. Partiendo de esto, para usar claves asimétricas con el SSH debemos generar nuestro par de claves y eso lo vamos a hacer con el comando ssh keygen. Voy a pasar primero a otro usuario. Si se fijan, el mensaje nos dice generando el par de clave pública y privada. Me pregunta en qué archivo quiero guardar mi clave, ¿verdad? Le puedo dar simplemente enter. Me va a pedir una frase de contraseña, una passphrase, si es que voy a necesitar una clave extra cada vez que quiera acceder a estos archivos. En mi caso voy a dejarle sin ninguna protección. Y acá me ha creado el par de claves. Si yo me voy al archivo, mejor dicho, al directorio donde se generaron esas claves, voy a encontrar que tengo dos archivos. Un archivo que va a ser la clave privada,
y un archivo que va a ser la clave pública. Este archivo va a venir a ser mi clave pública que voy a poder compartir con cualquier persona que me quiera enviar a mí un mensaje. Y esta va a ser la clave privada que va a ser utilizada para desencriptar todos los mensajes que vengan encriptados con esta clave pública. Ok, ya generé las claves, pero ¿qué es lo que tengo que hacer después? Tengo que compartir mi clave pública con el servidor remoto. La forma de hacerlo es con el comando copia ID, SSH, copia ID, y voy a decirle que esa clave la copie al usuario Diego 10.02.15. Pongo la contraseña, que voy a ponerla una sola vez, y me dice que ha copiado la clave pública para el usuario Diego. Me dice que se ha añadido una clave, ¿verdad? Y ahora me dice, ahora trata de loguearte a la máquina utilizando simplemente este comando. Voy a usar el comando. Y estoy logueado. Como se fijan, usé el comando y esta vez ya no me pidió ningún password. Voy a salir de vuelta. Finalmente, si queremos, podemos eliminar la posibilidad que nos pida contraseña con una opción del SSH llamada Password Authentication. El archivo de configuración del SSH se encuentra en el siguiente path: etc ssh sshd config. Y aquí tenemos un montón de opciones para manejar el servicio. La opción que queremos es Password Authentication, ponerla en no, para que no me permita a mí loguearme con un password, por más que el password sea correcto, y solamente uno se pueda loguear a través del esquema de claves públicas y privadas. Como vemos, esto parece muy lindo, usarlo desde un programa, desde un servidor Linux o desde un cliente Linux a un servidor Linux, pero ¿cómo hago esto desde Windows? Desde Windows podemos utilizar un programa llamado PuTTY, que lo pueden buscar en internet, es un programa gratuito y se puede bajar. Vamos a bajarlo. Vamos a bajar la versión de 64 bits. Y vamos a proceder a ejecutarlo. Siguiente, install. La máquina virtual que yo tenía instalada tenía una configuración de red que permitía ver a la máquina virtual desde el equipo físico. Que era la del adaptador 2. Así que lo que voy a hacer también, mientras está instalando, es habilitar mi segundo adaptador. Y el número IP de mi segundo adaptador era 192.168.100.107. Entonces ese va a ser el número IP que voy a utilizar para conectarme con el PuTTY.
instalar. Y le doy finalizar. Y esta es la ventana. Como ven, tiene un montón de opciones. Yo lo que quiero es conectarme, como dije, al 192, 168, 100, 107 y al puerto 22. Y elijo el protocolo SSH. Le doy a abrir, le doy a aceptar con mi credencial y estoy conectado a mi equipo Linux. Además del PuTTY existe otra opción que a mí me gusta mucho, que se llama Super PuTTY. Voy a bajar, lo voy a instalar y les voy a mostrar cuál es la diferencia y bueno, por qué me gusta tanto. Bajo. Bueno, en vez del zip voy a bajar el instalador directamente. Le damos siguiente, aceptamos, siguiente, siguiente, install. Y darle que le lance el Super PuTTY. Voy a decir dónde fue instalado el PuTTY. Le doy OK. Y verán que la diferencia, tengo una interfaz un poco más amigable, un poco más vistosa. 192, 168, 100, 107. Le doy Enter. Diego, Info 7. Cosas que me gustan del Super PuTTY: puedo tener guardadas sesiones aquí, puedo tener perfiles aquí y además puedo tener varias sesiones abiertas en distintas pestañas aquí. Por ejemplo, ahora quiero abrir otra sesión a otro servidor y puedo manejarme entre pestañas a través de las sesiones de Super PuTTY. Por último, si me dicen la verdad que no quiero instalar nada para poder utilizar, otra opción es usar PowerShell. Abren una sesión de PowerShell y le dan simplemente SSH 192,
Aquí no me pidió el nombre de usuario, que si en otras cosas me había pedido, ¿verdad? Entonces está intentando utilizar el mismo nombre de usuario que tengo en mi Windows. Obviamente este usuario no existe en el Linux, entonces no voy a poder acceder. Vamos a intentar de vuelta, pero pasándole el nombre de usuario con el que quiero acceder. Ahora sí. Y tenemos la conexión por SSH a nuestro Linux. Bueno, eso es todo por la clase de hoy. Vimos el servicio de SSH y cómo acceder mediante contraseñas o claves y varias opciones para conectarnos desde nuestro Windows, desde nuestro equipo físico. Nos vemos en la siguiente clase.